Bienvenidos una vez más a nuestra cápsula de vitaminas del día. Los saluda Susi. Continuamos con nuestra serie del libro de Proverbios y hoy estaremos viendo Proverbios 8, 1 al 21. Recordemos siempre que este libro tiene como fin nuestra santificación práctica. Fue escrito para que como hijos de Dios, unidos a Él mediante su pacto, vivamos en conformidad al mismo. En otras palabras, Dios nos unió mediante la redención en Cristo Jesús para vivir en rendición a Él a través del Espíritu Santo. Una obra maravillosa de nuestro Dios Trino, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Proverbio nos revela a Cristo como la sabiduría y nos enseña a buscarla para poder obedecer la ley de Dios en nuestra vida diaria. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Por eso, solo aquellos que están unidos a Cristo pueden vivir vidas que agraden y obedezcan a Dios, pues si lo reconocemos como Salvador, podremos someternos a Él como Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Esta es la importancia de conocer y entender el plan redentor de Dios, de estudiar y comprender toda la Escritura para poder obedecerla. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Cristo nos redime y reconcilia con Dios para poder vivir para su gloria. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Podemos decir que cuando hallamos a Cristo, hallamos la sabiduría. En Proverbios 8, Salomón nos muestra cómo la sabiduría nos llama a que aprendamos el temor de Dios para comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y permanecer caminando sabiamente el resto de ella. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28:28. Veamos los versículos 1 al 5. Es el clamor de la sabiduría llamando a los hombres a escuchar su voz. Su llamado es público y a todos los hombres por igual. No hace acepción de personas. Nos llama a seguirla, así los ingenuos conocerán la inteligencia y los ignorantes adquirirán buen juicio. Porque Dios gobierna, instruye y bendice a su pueblo por medio de la sabiduría que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Y quien nos llama a seguirle. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. En los versículos 6 al 11 vemos un mini resumen de Proverbios 2. Se nos dice dos palabras importantes: oíd y recibid. Debemos oír inteligentemente porque la sabiduría nos hablará verdad, justicia, juicio y equidad, y será clara y comprensible para aquellos que son enseñables, no para aquellos que voluntariamente la ignoren. Por eso debemos recibir sus enseñanzas y consejos, pues esto será de gran beneficio porque nada se compara con ella, es invaluable. Ella nos protegerá, nos guiará y nos dará vida. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En los versículos 12 al 17 vemos a Cristo hablar como la sabiduría personificada. La madurez habita en él y su discernimiento revela toda artimaña del error. La sabiduría comienza con el temor a Dios, y esto es odiar todo aquello que es contrario al Señor. Es rechazar por completo todo lo que se revela contra Él, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. En Cristo habita la omnisciencia y omnipotencia de Dios. Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquellos que le obedecen serán amados por Él, y Él se revelará y bendecirá a quienes le buscan diligentemente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahora veamos los versículos 18 al 21. Aquí se repetirá nuevamente, como en Proverbios 3, los beneficios de la sabiduría y la obediencia. Aquellos que hallan sabiduría, que obedecen la ley de Dios, hallarán el favor de Dios y de los hombres.
serán guiados por camino de justicia. La heredad de los que aman la sabiduría será una vida que goza de plenitud y satisfacción. Conocer a Dios tal como Él se ha revelado nos hace conscientes de su gloria y santidad, y esto nos lleva a vivir vidas en el temor de Dios, lo que nos permitirá adquirir la verdadera sabiduría. Ser sabios es oír inteligentemente y obedecer los mandamientos del Señor, aplicándolos a toda nuestra vida. Esto es lo que el libro de Proverbios nos enseña constantemente, y es lo que conocemos como ética cristiana. ¿De qué manera tu vida está siendo impactada por el temor de Dios?